¿Qué hubo, raza? Soy Ray Flores, delegado de Nuevo León de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y ya estoy en Doctor Cos, Nuevo León. Doctor Cos es un municipio que está al oriente del estado, casi pegado a Tamaulipas, y es un municipio especial para mí porque la familia de mi madre, de hecho, es de aquí, de este municipio, mis abuelos en particular. Pero bueno, desde aquí voy a estar grabando escenas para el siguiente video que va a tratar sobre geometría vectorial. Espero que les guste. Ustedes me han escuchado decir muchas veces que la matemática es para pensar correctamente y me parece que este concepto de geometría vectorial va a ser un muy buen ejemplo. Como van a ver, voy a tener que hablar del concepto de espacio vectorial, que es en donde se va a hacer esta geometría vectorial. Y el espacio vectorial está creado justamente para, como una abstracción matemática que me ayuda a estudiar la geometría, lo que hacía Euclides. Lo voy a hacer de una manera mucho más sistemática y mucho más precisa. Y a diferencia de las coordenadas, los vectores me van a servir mucho más para apoyarme con la intuición. Entonces voy a tener que definir lo que es un espacio vectorial, y el espacio vectorial inicia sencillamente definiendo un punto que vamos a llamar origen. Entonces, como ejemplo vamos a tomar el plano. El plano es el ejemplo más simple, bueno, casi el ejemplo más simple de espacio vectorial. Y vamos a iniciar con él, aunque hay ejemplos mucho más complejos. Entonces imagínense que tenemos un punto especial en el plano. Pueden pensar que la pantalla es el plano. Elegimos un punto especial que le llamamos origen, y a partir de ahí cualquier otro punto le vamos a llamar vector, ¿sí? Pero para que sea vector y para poder considerar a esto o darle la estructura de lo que llamamos en matemáticas espacio vectorial, se tienen que cumplir ciertas cosas, ¿sí? Número uno, vamos a pedir que estos vectores, estos puntos, puedan sumarse, ¿sí? Así como sumábamos números, vamos a poder sumar vectores. Y sabemos que dos vectores se pueden sumar usando esta regla del paralelogramo, ¿sí? Y una parte importante que tenemos que considerar es que no importa en qué orden se sumen, ¿verdad? Puedes sumar, si tomamos el vector u y el vector v, u y v, la suma u más v va a ser completar por ello el paralelogramo, que sería como trasladar, de hecho, por ejemplo, el vector u y ponerlo en donde termina el vector v. O va a dar lo mismo agarrar el vector v y trasladarlo a donde finaliza el vector u. Entonces, así podemos sumar vectores y vemos que se cumple esta conmutatividad. Bueno, de entrada, si tengo dos vectores y los sumo, siempre voy a obtener otro vector. Como la otra es que puedo asociar, o sea, si tengo tres vectores, yo puedo sumar u más v y luego más w, primero los primeros dos y luego sumo el último, o puedo sumar primero el v y el w y lo que me dé se lo sumo al u. Esto significa que, o sea, no importa el orden en el que haga la suma, siempre va a dar lo mismo, ¿no? Una característica también que tiene un espacio vectorial es que existe siempre como el vector opuesto, que es como el negativo. Entonces, si yo tengo el vector u, el vector que está opuesto al origen, del lado contrario, en la misma línea, sería el vector menos u, ¿no? Con el signo negativo. Si el hecho de que podamos hacer sumas y también podamos multiplicar por el negativo, de que exista el negativo de un vector, significa que podemos restar, ¿sí? Si queremos, por ejemplo, definir u menos v, vamos a ponerlos por aquí donde sea. ¿Qué significaría la resta, ¿no? ¿Qué significaría u menos v, o cómo lo represento geométricamente? Bueno, tendríamos que agarrar el v, ponerlo con el negativo a menos v y luego hacer esta regla del paralelogramo para ver la suma de los vectores de u más menos v, ¿sí? Entonces, este nuevo vector sería, en este caso que estoy mostrando, u menos v. Pero algo interesante es que si me fijo en los vectores originales, en el u y en el v, ese vector que es la resta, de hecho, lo puedo trasladar exactamente hacia los extremos del u y el v, los vectores u y v. Si tengo dos vectores fijos u y v, conectar los extremos con una flecha, ese va a ser el equivalente al vector u menos v. Pero aquí tenemos que ser cuidadosos, porque lo que está sucediendo es que un vector lo puedo representar, de hecho, visualmente o geométricamente de dos formas. Puedo representarlo como una posición, como un punto que es una posición en el plano, que sería como ir del origen hasta ese punto, en este caso con el vector u menos v.
pero también podría representarlo como la flecha, vamos a decir así, que va entre los extremos de los vectores v y u. Bueno, en cuanto a la multiplicación, en general los vectores no se multiplican. ¿Sí? Es decir, yo tengo dos vectores y no puedo multiplicar un vector con otro vector. Lo que sí se puede hacer para poder tener la estructura de espacio vectorial es que un vector lo puedo multiplicar por un número, en este caso por un número, por ejemplo, real. Y las propiedades que debe de cumplir el multiplicar un vector por un número real, esencialmente es tener estas dos distributividades, ¿no? Si tengo una suma de vectores, la multiplicación por un número puede distribuirse, ¿sí? Es decir, la suma, vamos a ponerlo entre paréntesis, da un vector multiplicado por un número, es equivalente a ese número multiplicarlo por cada uno de los vectores y después sumar. Entonces puedo hacer como una especie de distribución. Y también debo de poder hacer la distribución al revés, es decir, si tengo una suma de números y lo quiero multiplicar por un vector, puedo hacer cada uno de los números multiplicado con el vector y luego sumar los dos resultados. Esas dos asociatividades se deben de cumplir y hay varias consecuencias que se van a cumplir de eso. Por ejemplo, el -1 multiplicado por un vector es el menos vector, que es como el negativo del que estábamos hablando. Ahora, todo esto es en lenguaje algebraico, si se dan cuenta, pero hay una representación entre lo que pasa algebraicamente, es decir, con símbolos, y lo que representa geométricamente, y de eso tengo que platicar también. La parte importante es entender que hay realmente una ambivalencia, que hay una doble representación de las cosas. Por un lado, tenemos esta representación algebraica de lo que está pasando en el espacio vectorial, pero por otro lado tenemos la intuición geométrica, ¿sí? Y como les decía, la intuición geométrica o la representación que usualmente es visual, gráfica, vamos, de alguna manera, en este caso podemos usar el plano euclidiano o si lo quieres el plano cartesiano, porque es lo que tienes mejor en mente. Podemos usarlo para representar lo que estamos haciendo algebraicamente, ¿no? Entonces, ya lo había dicho y lo que quiero ahorita es separar estas dos cosas y ver que hay una asociación entre las dos. Entonces, por un lado tenemos, por ejemplo, la suma de vectores, ¿sí? Que tenemos simplemente dos vectores u y v, vamos a decir u y v por un lado, y por acá tenemos los dos vectores, ¿no? El u y v, pero representados geométricamente. Y veíamos, por ejemplo, que u y v y v menos v más u lo podemos cambiar, pero visualmente pues es la misma cosa, ¿no? Esa es la representación. La asociatividad, decíamos también, podemos tener u más v más w, por ejemplo, y el orden en el que lo hagas simplemente representa un camino diferente geométricamente, ¿no? Ahora, la multiplicación por escalar tiene también un significado geométrico muy interesante, ¿no? En este caso, si tenemos un vector v, ¿sí? Gráficamente, y algebraicamente lo multiplicamos por un número, vamos a decir un número a, ¿sí? A por v representa una expansión o sobre la misma línea del vector v, que va del origen al extremo del vector v, lo podemos por ahí, por ejemplo, multiplicar por un vector. Por ejemplo, si el a fuera 2, sería el doble, si a fuera un medio, sería la mitad, si a fuera 0, caería exactamente en el 0, si a fuera -1, de hecho, iría en el caso contrario. O sea, de cierta manera, la multiplicación por un escalar lo que hace es definir una recta numérica sobre la misma dirección del vector. Todo lo que podamos hacer algebraicamente y geométricamente lo vamos a poder hacer en estas dos direcciones, ¿no? Si lo puedes imaginar geométricamente, lo vas a poder representar algebraicamente. Y el verdadero potencial, vamos, de la geometría vectorial o del enfoque de vectores va a ser que mucho de lo que anteriormente nada más lo podíamos hacer con intuición, como lo hacía Euclides, ahora lo vamos a hacer rigurosamente con álgebra. Si se fijan, del lado izquierdo lo que tenemos es un desarrollo algebraico que es puramente matemático y que por lo tanto es perfectamente axiomatizable y ordenable, ¿no? Todo lo que hagas acá queda claramente definido. Del lado derecho lo que tienes es la intuición geométrica. Entonces, el ir desarrollando el lenguaje algebraico nos va a permitir conectar la intuición con la parte matemática formal algebraica y nos va a permitir, por lo tanto, hacer deducciones y descubrir cosas que a veces intuitivamente era difícil hacerlo.
Bueno, me despido desde Dr. Cos, Nuevo León. Espero que hayan aprendido, que se hayan motivado con esto de los espacios vectoriales, de la geometría vectorial. Recuerden que mis videos son más para motivar que para enseñar algo propiamente. De verdad es bien valioso, es bien importante este lenguaje, el de los vectores. Y estaré en los siguientes videos platicando un poquito más sobre eso. Entonces también espero que les hayan gustado las escenas que grabé por aquí en el municipio de Dr. Cos, que les anime a lo mejor a visitar algunos de los lugares de Nuevo León. Y no me queda más que decir lo que siempre digo, la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente, ¿verdad?